Continuamos entonces, tal cual habíamos advertido en la primera clase, cómo íbamos a dividir el avance, la temática. Inicialmente decíamos, lo vamos a hacer por las distintas partes que componen el aparato genital femenino. En primer lugar, habíamos hablado de la vulva, a continuación habíamos ido con la vagina. Posteriormente habíamos hecho la referencia de que vamos a dividir útero en dos capítulos. Según la anatomía uterina tenemos el cuerpo y el cuello. Y resulta ser que el cuerpo y cuello no son lo mismo. Ni en anatomía, ni en fisiología, y menos aún en patología. En proporciones sabemos, por ejemplo, que el cuerpo y el cuello tienen una relación de dos partes para el cuerpo, una parte para el cuello en la mujer que se encuentra en etapa reproductiva, actualmente activa hormonalmente, pero que esta relación se modifica durante la niñez. La relación es de 1 a 1, eso quiere decir que una parte es cuello, una parte es cuerpo, mitad, mitad. Y lo mismo va a acontecer en la etapa de la posmenopausia. La mitad del útero es cuello, la mitad del útero es cuerpo. La relación es de 1 a 1. Y esto nos da a entender que esta parte del cuerpo pues depende mucho de una actividad hormonal. El cuerpo es mucho más sensible a la acción de las hormonas sexuales procedentes del ovario. Bueno, del cuello ya hemos hablado, del sexo ya hemos dicho, estoy dando examen, un examen que tenemos que discutir otra vez. Pero ahora vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo nos ha dicho inicialmente que tiene una forma piriforme aplanada. En el cuerpo vamos a encontrar una cara anterior, una cara posterior. Vamos a encontrar tres bordes, los llamados bordes laterales, lateral izquierdo, lateral derecho, y el tercer borde que se llama fondo. En la unión del fondo con los bordes laterales vamos a ver la emergencia de la trompa de Falopio, conjuntamente con el ligamento uterovárico por detrás y el ligamento redondo que se encuentra por delante. Bien. Entonces, cara anterior, cara posterior, bordes laterales, fondo. Y la unión del cuerpo del fondo con los bordes se llama cuernos, cuernos uterinos. Pero más importante que esta división es la división que se puede observar al corte. ¿Cómo está formada la pared del útero? Desde el punto de vista anatómico se dice que el útero es un órgano de naturaleza muscular, es un órgano hueco, muscular, dándonos a entender que la parte más importante anatómicamente viene a ser el músculo. Y aquí tienen un profesor que viene a comer, ¿no? Y tiene unas horas de comida. Que quede grabado, un profesor en esta aula antes que viene a comer en su escritorio. Entonces, bueno, la pared del útero es como esta pared, o aquella pared. ¿De qué está hecho? Básicamente está hecho de ladrillo, ¿cierto? Pues nosotros en la pared del útero le vamos a decir esa parte de ladrillo miometrio, es músculo. ¿Dónde está la señorita que hablaba? Músculo liso, músculo estriado, la del fondo, atrás de la que habla. Ahora sí hable. ¿Es músculo liso o es músculo estriado el que forma la pared? Liso. Esto ya lo saben, porque estamos recordando un eco. No es nuevo, esto ya lo conocen ustedes. Entonces, músculo liso forma la mayor parte de la pared. Por dentro, miren, por dentro, nuestra pared está revestida, ¿no es cierto? Está revestida por una mucosa que se llama endometrio. Por fuera, aquí la pared es un ladrillo visto, ¿cierto? Se ve otra capa que se llama perimetrio, porque es una serosa. Entonces, endometrio, miometrio y perimetrio, yendo de dentro para afuera, cuando hacemos el corte entre la pared. Y entonces resulta ser que hay patología muy propia del endometrio, hay patología característica del miometrio. La patología del perimetrio es inespecífica.
hay patología del endometrio, hay patología del miometrio, y así lo vamos a ir estudiando. En esta lectura de primeras clases vamos a hablar del endometrio y terminaré más adelante con el miometrio. ¿Sí? El endometrio, ¿qué es el endometrio? El endometrio es una mucosa, pero es una mucosa que tiene una característica muy importante. Se constituye en el principal tejido blanco de las hormonas del ovario. Y era la pregunta del examen de evaluación diagnóstica de los que tienen puntaje extra por haberlo hecho, ¿cierto? Es sensible a las hormonas ováricas. Es más, es el principal tejido blanco. ¿Qué le decimos tejido blanco? Allá donde actúan las hormonas, ¿no es cierto? Ahí es donde tienen mayor actividad las hormonas que proceden del ovario. Pero resulta ser que no es una actividad continua, sino que va a variar a lo largo del ciclo. El endometrio va a cambiar a medida que va pasando el ciclo menstrual. De ahí el concepto que tenemos de ciclo menstrual. ¿Se acuerdan qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual se refiere a una serie de cambios que va a experimentar el cuerpo de la mujer, preparando este organismo para un eventual embarazo. Este ciclo menstrual tiene una duración aproximada de 28 días, intermedio, más o menos. Y resulta ser que todo lo que se hace durante el ciclo menstrual tiene un objetivo directo, buscar un eventual embarazo. Si no se consigue el embarazo, el ciclo tiene que iniciarse, comenzar. Como dura más o menos un mes, le he puesto el nombre de ciclo. Este cambio que vemos en todo el cuerpo de la mujer también se ve reflejado en el endometrio. Antes de avanzar, sin embargo, veamos, en el endometrio es posible distinguir dos partes. Una parte más profunda, una parte que está en contacto con el miometrio, que se llama capa basal, ¿sí? Es la más profunda. Y esta zona no experimenta cambios durante la fase, durante el ciclo. En cambio, tenemos una capa más superficial, que se llama capa funcional, que a su vez tiene dos regiones anatómicas. Una zona intermedia que se llama esponjosa y una zona más superficial que se llama compacta. Recordarán ustedes que el endometrio se desmorona, se cae, se desintegra durante la menstruación y se pierde absolutamente toda la capa superficial y la mayor parte de la zona esponjosa. Entonces, la mayor parte, toda la superficial y una buena parte de la esponjosa van a desprenderse durante la menstruación y va a haber posteriormente una regeneración. Entonces aquí vale la pena recordar, si yo en el examen les pongo cuáles son las capas del útero y hay inciso A, inciso B, podrán basal y funcional. Pero si dice B1 y B2, pondrán esponjosa y compacta, ¿sí? Para que quede claro. Bien. Algo que también tenemos que tener en cuenta es la forma como el útero recibe su irrigación. Esto lo han visto en anatomía, lo han visto en eco, ¿cierto? La arteria que lleva sangre al útero se llama arteria uterina, ¿cierto? La arteria uterina. Pero la arteria uterina va a dar bien ramas perpendiculares que van a llevar sangre hasta la superficie del endometrio de esta forma. El endometrio es una zona bien nutrida, es una zona que recibe una buena irrigación. ¿Por qué? Porque el endometrio es el sitio donde se va a producir la implantación en el caso de embarazo. Es más, ustedes han debido ver en obstetricia las hemorragias durante el embarazo, sobre todo las hemorragias que ocurren en el puerperio. ¿Por qué una mujer sangra tanto después de un parto? Porque tiene una muy buena irrigación que ha sido reforzada todavía durante el embarazo. Tenemos la distribución de las arterias a nivel emocional. Esto lo conocen. Y si ustedes pueden interpretar en una gráfica, ustedes agarran una gráfica como esta, interpretan, tienen todo lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, que hemos definido como esa serie de cambios que experimenta el cuerpo de la mujer mes tras mes, buscándole, preparándose para un embarazo, resulta que tiene un componente hormonal. ¿Por qué? Porque depende de un eje.
representado por el hipotálamo, por la hipófisis y por los ovarios. El eje hipotálamo, hipófisis, gonadales. Y este eje es hormonal, son hormonas. Desde el hipotálamo se libera una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotrofinas, más corto gonadoliberina, o más corto aún, GnRH, por sus siglas en inglés. ¿Qué actúa sobre la hipófisis? En la hipófisis, ¿qué tenemos? Dos gonadotrofinas estimuladas por la gonadoliberina. Una que se llama FSH, hormona estimulante de los folículos, y otra que se llama LH, hormona. Estas hormonas, su nombre lo dice, son gonadotrofinas, que quiere decir que van a ir a la gónada. En el caso de una mujer, ¿cuál es la gónada? Y en el ovario van a estimular las señales de los estrógenos y la progesterona, que van a actuar en la mayor parte de los tejidos de la mujer, pero sobre todo, y el que es más importante, a nivel del entorno. Mes tras mes hay cambios en los niveles hormonales. Esta es la curva del ciclo menstrual hormonal. Veamos, es bastante interesante. No es lineal en el varón. Si ustedes hacen este mismo examen, FSH, LH son lineales. Actúan sobre los testículos produciendo testosterona. Testosterona es lineal. A la misma hora el varón tiene la misma cantidad de testosterona todos los días. Y el ciclo circadiano, que va a escuchar en algún momento, pero si toman una muestra de sangre cualquier día a la misma hora en el varón, el nivel es una lineal. En cambio, si toman los valores de estrógenos, progesterona, va a depender de cuándo han tomado, qué día del ciclo, ¿por qué? Porque está variando. Decíamos, por ejemplo, desde la hipófisis se está liberando la hormona FSH. ¿Qué hace la FSH en el ovario? Su nombre lo dice. Es la hormona estimulante de los folículos. ¿Y dónde están los folículos? En la corteza del ovario, ¿cierto? ¿Y qué hacen los folículos? Despiertan después de varios años de haber estado dormidos. Recuerden ustedes, la ovogénesis se inicia en la vida fetal de la mujer. Al momento del nacimiento, los ovocitos se encuentran en fase de primera división meiótica, constituyendo los llamados folículos primordiales. Una niña nace con alrededor de 700.000 a 2 millones de folículos primordiales. Para cuando esta mujer ha llegado a la etapa de la adolescencia, en la superficie del ovario existen alrededor de 40.000 folículos primarios, ya no son primordiales, ahora son primarios. De estos 40.000 que tiene entre ambos ovarios la mujer, cada mes entre 8, 10 hasta 12 son llamados, son reclutados. ¿Quién los recluta? FSH. Y de esos 10, 12 se escoge uno que se va a llamar el folículo dominante. Y ese va a echarle ganas, ¿qué? Promoviendo la reanudación de la división meiótica y además el desarrollo del propio. Y un folículo primario va a pasar a ser folículo secundario, va a pasar a ser folículo terciario. Y si nosotros contamos el día 1 es el primer día que sangra, por didáctica, ¿verdad? El día 1 como el primer día del ciclo, resulta que alrededor del día 14 el folículo está revienta y libera al ovocito que está en su interior, un ovocito que se encuentra en segunda división meiótica, que ni siquiera es óvulo, va a ser óvulo si hay fecundación solamente. Pero ¿quién ha producido este estallido? Lo ha producido una hormona que es consecuencia del mismo ciclo. FSH estaba estimulando el desarrollo del folículo. A medida que se va estimulando el folículo, estas células foliculares van a secretar estrógenos. Y cada día hay más células foliculares, por lo tanto los niveles de estrógeno suben. Y el estrógeno alcanza su máximo nivel, su pico, el valor más alto del mes, alrededor del 10 horas antes del día 14. Pico de estrógeno. En este momento se produce lo que en fisiología se llama una aberración, la retroalimentación positiva. Ustedes saben, el cuerpo funciona con retroalimentación negativa, más por menos, menos por más. Pero hay solamente dos momentos en la vida del ser humano que hace retroalimentación positiva. Uno es este día y otro es la lactancia materna. Más por más. Retroalimentación positiva es más por más. Resulta que los niveles elevados del estrógeno
ahora provocan por retroalimentación positiva un pico de la LH. Y este pico de la LH es la responsable de la ovular. Pregunta de su evaluación diagnóstica también, ¿se acuerdan los que han hecho? Que es tema de gineco 1. Y discúlpeme que me atrase con gineco 1. Yo sé que usted sí sabe, pero quiero que usted esté seguro. Entonces, el pico del estrógeno provoca el pico del LH. El pico del LH es lo responsable del estallido del folículo de... Bien. ¿Qué sucede a continuación? En el folículo, en lo que era el folículo, ahora las células comienzan a cambiar, ya dejan de ser células foliculares, se llaman células lúteas o células luteínicas. Y ahora, además de producir algo de estrógeno, se especializan en producir progesterona. De ahí, observen, miren, hasta el día 14 no había progesterona. Recién el día 14 comienza la producción de la progesterona. Vamos, ¿qué consecuencias tiene esto? Esto en el ovario se llama ciclo ovárico y vamos a ver que hay una fase que se llama fase proliferativa. Vamos a ver que después de la ovulación se produce una fase que se llama fase folicular y fase lútea en el ovario. Bien, repercusiones. Principal tejido blanco de las hormonas ováricas, endometrio. El estrógeno ahora actúa sobre el endometrio. ¿Y qué es lo que hace? Que después de la menstruación este endometrio crezca nuevamente, prolifere. De ahí que esta primera fase, aquí traslademos a la primera fase del endometrio, vamos a llamarle fase proliferativa. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona cambia el endometrio, hace que deje de crecer, lo transforma en un endometrio productor, en un endometrio secretor, de ahí que se llama fase secretora. Entonces aquí hay una fase folicular, aquí hay una fase lútea, aquí tenemos una fase proliferativa y una fase secretora. Si no ocurre embarazo, ¿qué pasa? El cuerpo amarillo involuciona. Eso significa que los niveles de estrógeno y progesterona caen. Eso significa que el endometrio no se puede sostener, se desmorona y se produce un sangrado que se llama menstruación. Así funciona el cuerpo de la mujer. Esta mañana venía a la consulta una paciente que decía: no puedo embarazar. ¿Sabe qué, doctor? He ido con una doctora que me han recomendado. Me han pedido exámenes de todo. Me pedido tomografía, resonancia, ecografía, hormonas, bioquímica, enfermedades de ITS, Papá Nicolau, un montón de exámenes. Y cuando le he dicho que ya se me acabó la plata, literal, se me acabó la plata de algo, me he dicho que tome ácido fólico. Yo quiero embarazar. Bueno, a ver, de lo que se pudo hacer, ¿qué es lo que tiene? Tenía el perfil hormonal, estaba normal, tenía toda la química sanguínea, serología, y en la ecografía, que fue el primer examen que le he pedido, obviamente, su primer cuestión, decía síndrome de ovario poliquístico. Por definición, en el síndrome de ovario poliquístico no hay ovulación. Y algo más, un dato más, ¿sabe qué, doctor? No menstruo. Ahí estaba la consecuencia, otro elemento del síndrome del ovario poliquístico. Entonces, el diagnóstico estaba gritando: esta mujer no ovula. Si no ovula, ¿aparece progesterona? ¿Aparece la progesterona? No. Si no ovula, va a haber esta subida, esta fase secretora, y va a haber la caída. Va a haber amenorrea. Él está con amenorrea sin poder ovular. Y le recetó ácido fólico, ginecólogo especialista. Facilita el tratamiento. Pero si entendemos esto tenemos que entenderlo. Viendo el examen ovario poliquístico, la fotito estaba ahí, los ovarios poliquísticos bien marcados. Ella nos está diciendo: no menstruo y no puedo embarazarme. Estoy buscando embarazo hace 2 años y no consigo embarazar. Y les aseguro que dando el tratamiento correcto, antes de los 3 meses ella va a estar embarazada. Pero, ¿por qué? Y al final mantenía la actitud de la doctora hasta que me dijo: es que ella quiere, me hacía hacer mi papá Nicolau en su consultorio, me hacía hacer recordatorio en su consultorio, me hacía los laboratorios con un laboratorio que ella tiene.
cuando le dije no tengo plata para seguirle pagando, me dijo, tómese ese fólico, a ver si puede pagarse. Ética también. Bueno, volvamos al ciclo hormonal, ciclo ovárico, ciclo inmunitario. Arriba, fase folicular, fase lútea. Abajo, fase proliferativa, fase secretora, fase menstrual. Vamos por detalles importantes. En esto, el pico del estrógeno, ¿qué día se produce? Día 14. El pico de la progesterona, ¿qué día se produce? Aproximadamente el día 21. Entonces, ¿cuándo tendremos la fase proliferativa máxima? O sea, el mayor desarrollo de fase proliferativa. Día 14. ¿Cuándo tendremos la fase secretora máxima? Día 14. Vámonos hasta embriología. Nos han enseñado que el día 14 se produce la ovulación, horas después se produce la fecundación, día 15. ¿Cuánto tarda el cigoto, que después se va a transformar en mórula, después se va a volver blástula, en llegar al endometrio? 6 días. 15 más 6, 20. Y así es que se entiende la cosa, ¿cierto? El día 21, la blástula va a llegar al endometrio que está en fase secretora máxima. Quiere decir que le va a poder dar lo mejor de nutrientes para que pueda producirse un embarazo. Vean qué importante es para esto. Para entender cómo actúa el anticonceptivo. Yo tengo que darles la anticoncepción al final es uno de los últimos temas. Tengo que decirles qué es lo que hace la pastilla que toma, el inyectable que se coloca en la mujer. Tengo que decirles qué hace el implante que se ha colocado en el brazo. Tengo que explicarles cómo actúa la famosa píldora del día siguiente. Adelantémonos un poquito. ¿Qué es la píldora? ¿Qué tiene la píldora del día siguiente? Su composición. Levonorgestrel, ¿no es cierto? Levonorgestrel es un progestágeno en una dosis altísima, por eso los malestares es una dosis alta de progestágeno. ¿Qué va a hacer si una mujer que está por estos días alrededor de la ovulación tomando un progestágeno en altas dosis? Va a hacer que esto se venga acá, se adelanta a la fase secretora máxima. Y cuando la blástula realmente llega a la cavidad uterina, ¿cómo está este endometrio? Ya está abierto, ya no es receptivo, por lo tanto no se produce el embarazo. Ese es el verdadero mecanismo de acción de la píldora. Es decir, cuando la mujer lo ha tomado y evidentemente debido a ovulación. Lo que estamos haciendo es alterar el momento en que llegamos a la fase sexual. Entonces, ¿será un verdadero anticonceptivo? Cuando nos han enseñado que un anticonceptivo es aquel procedimiento que evita la fecundación. Acá, la píldora del siguiente no ha evitado la fecundación, ha evitado la implantación. Y dicen la propaganda, cambia las características del moco, dicen, para que sea impenetrable. Es cierto, la progesterona tiene ese efecto, cambia las características del moco, lo vuelve moco de periodo no fértil, cierra la entrada. Pero ¿cuándo está tomando la mujer? ¿Antes de la relación sexual o después? Está tomando después, el espermatozoide ya está dentro y la píldora siguiente está cerrándole la puerta cuando ya está dentro. ¿Cómo es importante conocer la fisiología? Y creo que ha debido ser el profesor de gineco uno bien insistente en esto, ¿sí? Porque es el tema clave para gineco 1, para gineco en general. Y aquí hay otro esquema, de repente no usaron ese, usaron este, o de repente usaron este, un esquema diferente, pero básicamente que decía lo mismo. Quien sabe leer este esquema, sabe ciclo menstrual y va a entender ginecología. ¿Sí? Y se les va a preguntar. Ya les he preguntado en la evaluación, varias preguntas de estas las salidas en la evaluación diaria. Por ejemplo, ¿qué pasa si la mujer sí se embaraza? Si se produce la fecundación. Volvamos al esquema original. Si se produce la fecundación, ¿qué ocurre? Una hormona que viene desde el producto, desde la blástula, que se llama gonadotrofina, porque actúa sobre el ovario, coriónica, porque lo produce el corión, lo produce el tromboblasto, por vía sanguínea llega hasta el cuerpo amarillo. ¿Y qué hace esta gonadotrofina coriónica humana?
evita la involución del cuerpo, más que lo hace crecer más. Y ahora ya no se llama cuerpo amarillo, simplemente se llama cuerpo lúteo gravídico, cuerpo amarillo del embarazo. ¿Y qué es lo que hace este cuerpo lúteo gravídico? Produce más, ¿qué más? Más progesterona, que es la hormona que va a sostener él. Hasta el tercer mes, donde va a ser reemplazado por la placenta. ¿Ven? Entonces, de esa forma. Eso es lo que hace la gonadotropina. No es para simplemente hacer el análisis de detectar, hay embarazo, no, tiene su función. Y se llama gonadotropina, ¿por qué? Porque es dirigida su acción hacia la colénica, porque la produce el trofoblast. ¿Bien? Bien. Entonces aquí está la teoría de la fase proliferativa. Veamos, este es el endometrio. Ese es un endometrio de fase proliferativa. Es un endometrio que tiene intensa actividad mitótica, hay regeneración, todo se había desmoronado, todo se había quedado, ahora se está reconstruyendo el estroma, las glándulas, va ganando altura, el endometrio se va haciendo más alto, más espeso. ¿Sí? Luego, eso es la actividad del estrógeno. Luego, por la actividad de la progesterona, aparece la progesterona. Miren cómo el endometrio cambia. Ahora en el endometrio nosotros vamos a distinguir más que actividad glandular, más que actividad mitótica, actividad glandular, ya producen secreciones, glándulas en actividad, fase proliferativa. Pero si la mujer no se embaraza, ¿qué pasa? Al no haber embarazo, caen los niveles de progesterona y ¿qué se produce? Desmoronamiento. Miren, se está derrumbando el endometrio. Y ese derrumbarse del endometrio provoca sangrado, ¿no? Que hay una buena irrigación. Y ese sangrado es lo que se traduce con el nombre de menstruación. Así funciona la mujer, así de facilita. Si es fácil entender esto, es más fácil entender a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, siempre le hemos dicho, estás en tus días, estás con... Lamentablemente, para beneficio también hay que ver, estos cambios hormonales también repercuten en otras áreas. Hay días en que la mujer está más ansiosa, hay días en que la mujer está más depresiva, hay días que tiene el deseo sexual más aumentado y hay días en que no quiere saber de sexo. Todo eso, ¿por qué? Porque su organismo está sujeto a permanentes cambios. Ya ven el varón dice, cualquier día ya, listo, dice. ¿Cierto? Bien. Hablemos de patología ahora. Todo esto era para recordar solamente. Pero les voy a preguntar, por supuesto. Hablemos de la patología benigna. En el útero, en el cuerpo uterino hay patología benigna, hay patología maligna. ¿Sí? La patología benigna puede ser de origen inflamatorio o de origen tumoral. Hablemos de patología inflamatoria. La inflamación del endometrio se llama endometritis, es facilito, isis y endometritis, la inflamación del endometrio. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que produce una endometritis? Bueno, aquí tendríamos que hacer una diferencia entre una endometritis que tiene un origen infeccioso, donde bacterias han llegado al endometrio y lo han hecho por dos posibles alternativas. Una, lo han hecho como consecuencia de una infección ascendente, una vaginitis, una vulvitis, una cervicitis que se vuelve ahora endometritis. ¿Sí? Es una infección que va subiendo. Y ustedes esto lo han estudiado al hablar de la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no es cierto? Gineco uno ha estudiado la enfermedad pélvica inflamatoria. La salpingitis, el absceso tubovárico, está subiendo. Y en este aspecto habría que considerar que el endometrio es una fase nada más. ¿Por qué? Porque en el endometrio los cambios hormonales van a llevar como consecuencia a que en cierto momento se caiga. Y resulta que la endometritis se autolimita porque con la menstruación se pierde esa inflamación. Y por eso es que la infección agarra la salpingitis, recién a partir de salpingitis decimos enfermedad pélvica inflamatoria. El endometrio va desmoronando su barriga. Doutor, sempre a endometritis é por uma consequência secundária? No, ahorita vamos al siguiente, hay otro. Entonces, esta es una endometritis donde estamos viendo bacterias. Pero hay otra endometritis que se llama aséptica. Una endometritis aséptica, ¿qué quiere decir? Inflamación sin infección. Y esa es iatrogénica, nosotros le estamos provocando ¿cuándo? Cuando colocamos el dispositivo intrauterino. ¿Qué hace el dispositivo intrauterino? Es un cuerpo extraño que ha sido introducido evidentemente con todas las condiciones de antisepsia.
No es colocado más, se hace la limpieza del cuello, el aparatito bien estéril, el material con el que se inserta es estéril. Entonces se ha introducido un cuerpo extraño. ¿Qué hace el endometrio frente a ese cuerpo extraño? Un proceso inflamatorio, pero donde no hay bacterias. Inicialmente no hay bacterias. Y ahora resulta ser que ese endometrio inflamado no permite el pasaje de los espermatozoides. Entonces los espermatozoides no ingresan, y cuando intentan pasar, son destruidos porque en inflamación ¿qué hay? Hay micrófagos, macrófagos, hay linfocitos, ahí están todos los... ¿Qué espermatozoide va a sobrevivir semejante ataque que tiene en el endometrio? Así funciona la T de cobre. La T de cobre hace eso, provoca un proceso inflamatorio que imposibilita que el espermatozoide logre alcanzar a la... Es el mecanismo de la T de cobre. La T hormonal es un liberador de levonorgestrel, por si acaso. Lo que hace es cerrar el cuello uterino con un moco espeso viscoso del periodo menstrual. Diferentes mecanismos. Ahora, las infecciones ascendentes, todas las infecciones que se encuentran en vagina, en cuello uterino, pueden llegar al endometrio y provocar endometritis. Pero ¿qué también provoca? El virus puede contaminarse. Una de las recomendaciones que siempre se hace a la mujer que acude para colocarse una T de cobre, se le dice, sea monógama. A las parejas se le pide monogamia. Porque si hay varios o varias, el riesgo de una enfermedad pélvica inflamatoria es alto. Es un cuerpo extraño que facilita un proceso infeccioso. La T de cobre, inclusive antes decían, solamente van a colocar a la mujer casada porque se supone que ella es la que tiene un solo marido. Pero el marido posiblemente no sea de buen comportamiento y las infecciones se transmiten. Se les dice, ambos monógamos colocamos. ¿Cuál es el riesgo de la T? Que al provocar una infección ascendente, primero una endometritis y luego una salpingitis, ¿qué va a pasar con las trompas? Las trompas se van a inflamar y luego se van a... Y esa mujer no va a poder embarazarse, que es la causa más frecuente de esterilidad de causa ovárica. Lo que hace rato les decía de la paciente es una esterilidad de causa ovárica. En este caso, cuando la trompa se cierra, es una esterilidad de causa ovárica. ¿Sí? Ahora, aquí están las ITS. Algo interesante aquí, las maniobras que se realizan dentro de la cavidad. A veces tenemos que hacer maniobras. El legrado uterino es una maniobra instrumental, metemos un cuerpo extraño. Tomar una biopsia es una maniobra instrumental. Los estudios complementarios, la histerosalpingografía, es una radiografía contrastada, pero para conseguir eso tenemos que introducir el contraste dentro de la cavidad uterina. Esos procedimientos causan endometritis. Y algo muy importante y muy frecuente, los restos de un embarazo. Una mujer que ha tenido aborto, que no se ha hecho el tratamiento adecuado, ese tejido que queda del embarazo es un tejido sin vitalidad, un medio de cultivo para las mujeres. Si no se retiran oportunamente los restos, pasamos de infección de los restos a una endometritis. Y podemos pasar a una endomiometritis, podemos ir a una salpingitis, podemos ir a una pelviperitonitis por retención de restos. La endometritis es una fase más de un proceso que se va a ir complicando si no se hace tratamiento. ¿Sí? Entonces, hay algo. Ahora, ahí está. Procesos que defienden a una endometritis, el principal es la menstruación. Si una mujer está con una endometritis, de repente la clínica, la sintomatología va a disminuir, el proceso va a disminuir cuando se produzca la menstruación. Aquí está una imagen de un aborto incompleto. Esta es una causa frecuente del aborto incompleto que no ha sido resuelto, en el que se ha dejado restos, va a dar una endometritis. Esta mañana vino a la consulta una paciente que hace 15 días le habían hecho un ameo, un aspirado, una limpieza, por un aborto incompleto supuestamente. ¿Y con qué clínica ha venido? Ha venido con fiebre y con sangrado del mádulo. ¿Qué voy a pensar en ella? En mi
mioma, voy a pensar en cáncer, no, voy a pensar en una endometritis. Es establecer una endometritis. Y mañana posiblemente le hagamos su limpieza. ¿Cuál es la clínica de la endometritis? Al principio no hay clínicas, son asintomáticas al principio, pero luego comenzamos con sangrados anormales. Hay sangrado anormal. Luego vamos con flujos fétidos, leucorrea, flujos fétidos. La histeroscopía nos va a mostrar el proceso inflamatorio, pero en el momento en que ya aparece fiebre, ya aparece modificaciones de la serie blanca, estamos sospechando que el proceso ya está complicado. La paciente no solamente refiere dolor en el bajo vientre, la paciente va a decir malestar general, fiebre, flujo, sangrado, y el antecedente de que hay un aborto, de que hay una T de cobre de por medio, la sospecha de una infección de transmisión sexual, nos está diciendo de que estamos frente a una endometritis. ¿Qué haremos? Asintomática al principio, sangrados anormales, flujos fétidos, y evolucionan a procesos inclusive crónicos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es confirmar su diagnóstico. Vamos a de repente a recurrir a la imagen. La ecografía nos ayuda bastante. Si el proceso no evoluciona favorablemente, si vemos que es algo más, de repente corresponde a una biopsia endometrial. Esto sobre todo, ¿por qué? Porque hay que diferenciar del cáncer de endometrio. Una endometritis tiene que diferenciarse del cáncer. El cáncer de endometrio, ¿qué clínica tiene? Al principio es asintomático, luego vienen sangrados anormales, flujos. Pues aquí va a ser importante decir, hay un antecedente que me oriente a una endometritis, sí, un aborto, ya, sí. Pero si no hay ningún factor predisponente, es una persona mayor, es una persona que tiene historial de sangrados a repetición, es una persona que de repente no tuvo hijos, y me van a entender más adelante porque tiene sobrepeso, ha tomado algún fármaco que estimule el crecimiento endometrial, tendría que pensar en cáncer de... Hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿cierto? Ahí está bien. Diagnóstico diferencial tiene que ser el cáncer. Hablaremos de los miomas también, puede ser, los miomas sangran, ¿cierto? La enfermedad trombótica sangra, la bola sangra, ¿no es cierto? Aborto sangra, entonces hay que hacer diferencia y establecer el diagnóstico correcto. No digan, por favor, algo que frecuentemente nos encontramos en los pacientes que nos refieren de los centros de salud. Médicos generales en centros de salud les dicen, es normal, es sangre, ya se te va a pasar. No es nunca que una mujer sangre y siempre debemos buscar la causa. Por último, llegaremos al diagnóstico de lo que en gineco uno ha hablado de la metrorragia disfuncional, ¿cierto? ¿Qué es la metrorragia disfuncional? Es cuando han buscado todas las causas de sangrado y no han encontrado un factor anatómico, sino más bien que la causa es de naturaleza. Pero ese es el diagnóstico por descarte. Voy a hacerle Papá Nicolau, voy a hacerle biopsia de endometrio, voy a hacerle ecografía, lo que necesite para hacer diagnóstico de por qué está con un sangrado o por qué está con un flujo fétido que no cede a los antibióticos. Es un flujo que me parece que es Gardnerella ya. Es un flujo que yo he hecho cultivo antibiograma, mejora temporalmente y luego vuelve a caer. Entonces algo está pasando y nos obliga a hacer diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué haremos si sospechamos y estamos confirmando luego una endometritis? Antibiótico. Hay que hacer eso. Retirar el cuerpo extraño, la T de cobre que está infectada, la tenemos que sacar. No la vamos a mantener, sacamos la T de cobre. El reposo pélvico se refiere a evitar relaciones sexuales, porque en las relaciones sexuales hay más flujo de sangre hacia la región uterina y eso nos empeora el proceso inflamatorio. Podemos comenzar con antibióticos mientras esperamos el resultado de un cultivo y antibiograma, un antibiótico de amplio espectro. Y pasamos ahora a los tumores benignos primero, a nivel endometrial. Y dentro de los tumores benignos, vamos a mencionar a los pólipos en primer lugar. Ya hemos estudiado pólipos, ¿se acuerdan? En cuello uterino habíamos hablado de los pólipos endocervicales. Bien, en el endocervix hay pólipos, pero a nivel del endometrio también hay pólipos, se llaman pólipos endometriales. ¿Qué son los pólipos? Son tumoraciones, son proyecciones de la mucosa. Ojo, no es el músculo, es la mucosa la que está creciendo
con aspecto polipoide, ¿cierto? Que tienen glándulas de endometrio, tienen estroma. Algunos pueden ser sésiles, es decir, de una base amplia, o a veces pueden ser pediculados. Suelen ser benignos la mayoría. Y cuando se habla de malignos, se refiere más bien al hecho de que un cáncer de endometrio adquiere forma polipoide, o sea, un cáncer crece simulando ser un pólipo. Bueno, a veces son únicos, los pólipos, a veces son múltiples. Cuando son múltiples se llama poliposis endometrial. ¿Sí? Al principio son asintomáticos. ¿Sí? Y cuando traen síntomas, vamos a estar en mujeres que están alrededor de la menopausia. Este es un dato importante, la edad. ¿Sí? Son asintomáticos, pero pueden sangrar. ¿Y por qué sangra un pólipo? Porque le faltó sangre. A ver, ¿cómo es eso? Resulta ser, ¿se acuerdan la irrigación del útero? El útero es un órgano bien irrigado, pero cuando un tumor está creciendo, la parte más lejana del tumor, la porción que está más distal, sufre porque no le alcanza la sangre. Entonces, ¿qué ocurre en esa porción? En esa porción hay isquemia, luego hay necrosis y se abre el tejido y comienza a producirse una. Ese es el mecanismo por el sangre. ¿Por qué el sangrado? Es por necrosis distal. ¿Sí? ¿Cuál es la causa por la que se producen y por la que crecen? El estrógeno. Aquí tenemos que considerar que ha habido un desequilibrio entre el estrógeno y la progesterona. La mujer produce estrógenos para hacer crecer el endometrio y produce la progesterona para transformar el endometrio crecido en un endometrio secreto. Esa es la secreta. Pero ¿qué pasa si se produce un desequilibrio? Si hay más estrógenos o hay menos progesterona. ¿Qué decíamos en el tema del ovario poliquístico? La mujer con ovario poliquístico no ovula, por lo tanto no tiene progesterona. ¿Qué está pasando con su endometrio? Su endometrio está siendo estimulado permanentemente por los estrógenos. ¿Qué pasa si una mujer postmenopáusica me pide terapia de reemplazo hormonal y yo solamente le doy estrógenos? Podría provocar crecimiento endometrial continuo o a veces tumores llamados. ¿Qué pasa si la mujer tiene sobrepeso? Tiene que ver el peso, aquí tiene que ver. Resulta que en el tejido adiposo se produce una transformación periférica de andrógenos suprarrenales en estrógenos. ¿Qué van a hacer esos estrógenos? No van a poder ser equilibrados por la progesterona del ovario. Por lo tanto, se produce el... Aquí está. Este es interesante. El tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama. La mayor parte de los tumores malignos de mama son estrógeno dependientes. ¿Qué es lo que hace el tamoxifeno? Bloquear la actividad de los estrógenos en el tejido mamario. Pero, tiene un pero, a nivel del endometrio es un facilitador para la actividad de los estrógenos. Entonces, estamos bloqueando estrógenos en mama y estamos haciendo que crezca el endometrio. ¿Sí? Y ese se ve un pólipo. Si ustedes ven la imagen más atrás, buscan la imagen que está más atrás, es un endometrio proliferativo. Es la imagen clásica del endometrio proliferativo. Mitosis activa, ¿no es cierto? Crecimiento. Ahí están los conceptos. Que tienen glándulas, tienen estroma y vasos, ¿cierto? Resultado de la alteración de los ciclos por crecimiento. Pueden ser únicos monos. La edad de presentación, esto es importante, cuando les toque los casos clínicos, creo que han tenido un solo caso clínico en su examen, ¿no? Ustedes. Había un solo caso. En el segundo parcial son más casos clínicos. Y uno de los aspectos a considerar, siempre fíjense la edad. Esto no es definitivo, ¿no? Pero si yo tengo una mujer que sangra a los 65 años, no voy a pensar en pólipos. No voy a pensar en pólipos. Si tiene 65 años la paciente, yo voy a pensar primero en cáncer. Pero si sangra en los 40, una de mis opciones es pólipo, ¿cierto? 10% de las mujeres tienen transformación maligna. Eso se refiere al tema de cáncer que ha crecido bajo la forma de pólipos. Factores de riesgo, uso de estrógenos no compensados, tratamiento con tamoxifeno. ¿Cuál es la clínica? Al principio son asintomáticos,
Y luego, por necrosis distal, pueden tener sangrados de diferente naturaleza. Metrorragias, las metrorragias se refiere a sangrados intermenstruales, o menorragias, que se refiere a menstruaciones abundantes, o menometrorragias, quiere decir menstruaciones abundantes con sangrados intermenstruales, eso se refiere. Y por último, algunas mujeres que están con los 50 años y están en la perimenopausia, puede ser una causa que explique por qué sangra. Es una paciente que dice, doctor, estoy sangrando. Sí, señora, ¿cuántos años tiene? 49. ¿Y seguía sangrando hace un mes? No, mis menstruaciones se cortaron a los 48 años, a los 45 años. Ups, a los 45 años dejó de sangrar y ya fue la menopausia, y a los 49 presenta sangrado, es una hemorragia postmenopausia. De las más peligrosas por si acaso, porque a esas hay que tener mucho cuidado. Puede ser un pólipo, puede ser una hiperplasia endométrica, pero también puede ser uno. Entonces, esa hay que tener cuidado. El diagnóstico, aquí vean, con el endocervical habrá que hacer diferencia con cáncer, con miomas, restos de UV. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué nos ayuda? La ecografía nos ayuda. La ecografía es la mano derecha y la mano izquierda del ginecólogo, se apoya mucho en la ecografía. Por eso todos los ginecólogos de rotan o hacen una rotación especial por ecografía, tienen que saber interpretar las imágenes, nos ayuda bastante. ¿Sí? Por último, ¿qué se hace? Se toma una biopsia. Por histeroscopía, esta es una histeroscopía por si acaso, o por legrado. Esta mañana hemos programado a una paciente un legrado biópsico porque tiene el endometrio grueso. La ecografía nos dice hiperplasia quística, o sea, crecimiento también del endometrio, no bajo forma de pólipos, sino en general. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer? Vamos a meterle para sacar todo ese tejido y lo más importante es llevar a... ¿Sí? Ahí está el porqué. Ahí está un pólipo por histeroscopía, el pólipo por la ecografía, ¿cierto? Ahí está. El pólipo por histología. El tratamiento, hay que sacarlo. Se puede hacer un legrado, se puede hacer una histeroscopía. Y si la mujer ya ha cumplido su ciclo fértil, ya no está buscando embarazos, no necesita ese útero, se hace una histerectomía. Para terminar el día de hoy vamos a hablar de la adenomiosis. Antiguamente se decía, hay dos clases de endometriosis, decían. ¿Se acuerdan qué es la endometriosis? ¿Han visto en gineco, no es cierto? La endometriosis es la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad endometrial. Ese es el concepto actual de endometriosis. Pero hasta el 80 y casi hasta el 90 se hablaba de dos clases de endometriosis. Una endometriosis externa y una endometriosis interna. Y todavía he visto algunos libros que hablan de esa endometriosis interna. La endometriosis interna ahora ha cambiado, ahora se llama adenomiosis. Esta era la antigua endometriosis interna. Entonces vamos intentando darnos idea de qué se trata. ¿Qué es la adenomiosis? Es la presencia de tejido endometrial funcional, pero ahora en el espesor del mioma. Y es que el útero tiene una característica muy importante. En histología les han dicho, las vísceras huecas tienen 4 capas. ¿Cuáles son? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Se acuerdan? Histología les enseñamos. En el intestino, en la vesícula biliar, en la vejiga urinaria, toda víscera hueca tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Cuántas capas tiene el útero? 3. Mucosa, muscular y no hay una submucosa. Y esa ausencia de submucosa hace que el endometrio haga contacto directo con el mioma. Y por diferentes circunstancias, llamemos traumatismos en algunos casos, microtraumatismos a nivel de la pared uterina, o a veces incluso se habla de la acción de algún virus, se provoca la penetración de una parte del tejido endometrial en el espesor del, y eso es lo que se conoce como adenomiosis. Este es un útero normal y aquí pueden observar tejido endometrial que es funcional, que es funcional, no es un tejido que está muerto ahí, está reaccionando. ¿Qué quiere decir que es funcional? Que pasa por fase menstrual, pasa por fase proliferativa y pasa por fase secretora. ¿Bien? Ahí está.
Y ahí ustedes pueden ver, aquí tenemos músculo. Esto es músculo. Músculo liso, ¿no es cierto? Y veamos, aquí en el espesor del músculo liso hay ustedes ya conocen al endometrio, ya lo hemos visto. Endometrio en el músculo es adenomiosis. Y hay grados, inclusive, cuando está comprometido 1/3, grado 1, 2/3, grado 2, toda la pared, grado 3. Una variación definitivamente bastante muy amplia, ¿no? Y algo interesante. ¿Por qué hacemos histerectomía? La mayor parte de las histerectomías que hacemos abdominales son por miomas. La mayor parte. Alguna vez operamos por adenomiosis, alguna vez por pólipo, pero la mayor parte son por miomas. Y resulta ser que una buena parte de los úteros que se sacan por miomas tienen además adenomiosis. O sea, pueden coincidir. Mioma no se presenta puro. Hiperplasia adenométrica no es pura. Pólipo endometrial puede no ser pura. Adenomiosis no son puras. Coinciden estas enfermedades muchas veces. El mioma es un facilitador. Está creando un trauma en la pared, en el endometrio, que está facilitando que el endometrio ingrese al músculo. Entonces son facilitadores, ¿no? Traumas, con causa traumas, que rompen la barrera entre el endometrio y el mioma. La multiparidad. Algunas enfermedades como los miomas, la hiperplasia, y ahí se habla de las teorías, inclusive alguna teoría hablaba, les decía, de un virus que podía estar presente en el origen de la adenomiosis. Pero ¿qué tienen en común? Que hay también hiperestrogenismo. Acá lo que hablábamos del hiperestrogenismo que promovía el crecimiento del pólipo, también está presente en la adenomiosis. Mira lo que está ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la clínica? Al principio es asintomático. Pero, ¿qué va a venir después? Va a venir una clínica muy parecida a la del mioma. El mioma tiene dolor. El mioma tiene sangrado. Aquí hay sangrado. El mioma tiene aumento de tamaño uterino. Coincide la clínica. Es una mujer a la que puede presentar dolor, sobre todo que es mucho más intenso en los días de la menstruación. Va a presentar menorragias y menorragias. Y el útero está grande y es doloroso. De repente, ¿cómo nos podemos dar cuenta un poquito? Cuando tocamos ese útero. Si ese útero es duro, irregular, multinodular, mioma. Si el útero es más blando y es uniforme, eso es adeno. Obviamente la ecografía nos va a dar otros síntomas, aquí están. Ahí está el aumento de volumen, consistencia blanda o firme, sensible a la palpación. Diagnóstico diferencial, ¿con quién tenemos que diferenciar? Con el mioma. El mioma tiene una clínica muy parecida. Y bueno, todas las enfermedades que estamos viendo cursan con sangrados además, ¿cierto? La anatomía patológica es esta. Ya hemos visto es esquemáticamente músculo, endometrio, y aquí otra vez, endometrio. Esa es la imagen. El útero es grande. Y miren, coincide, aquí este es un útero adeno, esta es la parte de adenomiosis. Y tiene mioma de paso. Coinciden. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El antecedente sangrado, ¿sí? El crecimiento uterino, es palpable, ¿no es cierto? Y la ecografía que nos brinda mucha ayuda. ¿Cuál es la imagen ecográfica? Esta es una ecografía, por si acaso. ¿Cuál es la imagen ecográfica? Es esta, ¿no? ¿Qué son estos quistes aparentes? Estos aparentemente quistes en el espesor del miometrio son en realidad porciones de endometrio que están cruzando de repente fase menstrual. En la fase menstrual, ¿qué pasa? Hay sangrado. En la fase menstrual el sangrado provoca distensión de las paredes. Eso provoca dolor intenso. La tomografía también. ¿Sí? Marcadores tumorales. ¿Qué hacemos? Bueno, si la mujer tolera el dolor y el sangrado más intenso, podemos hacer tratamiento médico de control. Si la mujer ya ha cumplido con su ciclo, con su deseo de paridad, tiene la pared satisfecha y todavía está lejos de la menopausia, hacemos histerectomía. Si la mujer quiere conservar el útero, ahí tenemos el problema.
es facilito. Si tolera, le damos medicamentos. Si ya cumplió su ciclo, sacamos el útero. Nuestro problema es qué hacemos con la mujer que quiere conservar el útero y todavía le faltan varios años para la menopausia. Hay una serie de tratamientos, distintos medicamentos hormonales, no hormonales en algunos casos, que disminuyen los síntomas, que disminuyen los malestares hasta que llegue la menopausia. Porque una vez que ha llegado la menopausia, ese endometrio deja de ser estimulado, deja de crecer y finalmente entra en una fase de hipo y con eso se acaba, ¿cierto? Y eso sería lo que teníamos para el día de hoy, pero no hemos terminado la clase todavía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre lo avanzado hasta hoy? Doctor, Dígame. esa mujer que tiene adenomiosis puede utilizar un anticonceptivo oral. Sí, es más, la recomendación que es que use tratamiento hormonal con un progestágeno que se llama dienogest. El dienogest es espectacular para el control de la adenomiosis, pero los anticonceptivos hormonales en general equilibran y disminuyen el dolor. Sí, puede utilizar. Claro. Bien, ahora ya han visto todas sus notas, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó? No, en general hay buenas notas, sí, hay buenas notas, pero también hay notas que dejan para pensar qué pasó. Entonces, para eso es qué pasó. Vamos viendo, aclaremos. De repente alguna vez preguntas se repiten en el examen final, ¿cierto? Bien, al revés, vamos. Señalar la pregunta, había dos partes. Para el grupo C aquí estaba la parte teórica y aquí atrás está la práctica. En la parte teórica decía, señale los principales genes que pertenecen a la microbiota vaginal. Y les pedía 5, habían 15 en la teoría. Lo que no les he aceptado es que me pongan incompleto. Bueno, si es incompleto vale la mitad, ¿cierto? Pero el más común es lactobacilo. Hay muchos que me han puesto Gardnerella, no sé quién les ha hecho que Gardnerella es el más común. Es lactobacilo vaginal o bacilo duodenal. Pero lo que no les he aceptado es que me pongan clamidia, me pongan como parte de la flora vaginal, eso sí. No puede ser. Clamidia y tricomonas no son. Coli puede ser, cándida, estreptococos, estafilococos. Luego, dice, el epitelio de la mucosa vaginal es epitelio plano, certificado, no queratinizado. Aquí ha habido varias, bueno, menos que el año pasado, pero ponían epitelio plano simple, estratificado. Plano simple certificado no existe. Si el profesor de histología les enseña así, ya saben. Plano simple certificado, no hay plano simple, no existe esa clasificación de epitelios. Pero aquí hay, ustedes, tengo algunos que me mantienen, y esos son los que agarran ese cuestionario que es circular y que ahí está mal respondiendo. Ya entonces facilito, ¿quiénes han usado el cuestionario? Esos que han puesto plano simple. En el mismo se encuentran los siguientes tipos celulares: células basales, parabasales, intermedias y superficiales. El pH de esta región, ¿de qué región? De la vagina, es 3.8 a 4.5. ¿Y por qué se produce? Por la degradación del ácido del glucógeno hacia ácido láctico por parte del bacilo de endodermis. El epitelio del endocervix es cilíndrico, simple, secretor. Y el epitelio cervical es plano, certificado, no queratinizado. Digo, certificado, no queratinizado. Después, 3 factores que incrementan la incidencia de infección del virus del papiloma humano: inicio temprano de relaciones sexuales y múltiples compañeros sexuales y no uso adecuado de preservativos y virus de HPV, cepas de HPV con de alto riesgo 16, 18 fundamentalmente. Ahora, ¿qué es lo que se caracteriza por presentar cambios celulares displásicos sobre todo el espesor del epitelio? Cuando los displásicos, las células displásicas por todo el espesor del epitelio se llama NIC3. Y también se puede llamar carcinoma in situ. ¿Cuál es el tratamiento del NIC3? Destruir o retirar ese epitelio. ¿Sí? Entonces, ablativos o destruir. Si me han puesto solamente neoplasia intraepitelial, no me sirve. Hay 3 neoplasias intraepiteliales. El estudio citológico cervical más es comúnmente conocido como Papá Nicolau o preventivo, alguna vez se ha aceptado por respuesta.
Consiste en recopilar células, material obtenido. ¿De dónde? Aquí es donde han fallado. De la zona de transformación. No es de electrocervix ni de electrocervix, es de la zona de transformación. 4 recomendaciones para tomar la muestra de citología. No tener relaciones sexuales, no tener sangrado, no usar óvulos ni cremas y no hacerse muchas baños. Pregunta que era avisada para que les dije, les voy a preguntar. En relación al estadio de la FIBO. Estadio 0 es carcinoma in situ. Estadio 4A. 4A es metástasis a vejiga o a recto. Estadio 1A1 está limitado al cuello con menos de 3 milímetros de penetración en profundidad y menos de 7 en extensión. Papa Nicolau, les he pedido el informe de Papa Nicolau. Clase 1, no, células formadas. Clase 2, células inflamatorias sin signos de malignidad. Clase 3A, compatible con displasia leve. Clase 3B, compatible con displasia moderada. Clase 4, carcinoma in situ o displasia severa. Y clase 5, cáncer invasor. Dije que les voy a aprender. Segundo, la segunda parte. Las dos primeras preguntas valían 3 puntos y la última valía 6 puntos. Dice, describa las características del flujo genital tricomoniásico. El flujo de la tricomona es amarillo, verdoso, abundante, espumoso y fétido. ¿Sí? Agente etiológico, tricomona vaginal. Tienen que poner que es vaginal porque ya les he dicho, hay otras 2 tricomonas que son sacrófilas. El tratamiento farmacológico es metronidazol o tinidazol, 500 miligramos cada 12 horas vía oral o 2 gramos dosis únicas. Recomendaciones, la pareja siempre tiene que ser tratada. ¿Sí? Siempre tiene que ser tratada. No suspender las relaciones sexuales durante el tratamiento y no consumir bebidas alcohólicas mientras toman el sexo. Las características del flujo genital de la vaginosis. El flujo de la vaginosis blanco grisáceo, ¿sí? De moderado abundante como el oral, pesca. Agente etiológico, el principal agente etiológico, Gardnerella vaginal. Tratamiento, utiliza metronidazol, utiliza clindamicina. ¿Qué recomendaciones? Evitar las relaciones sexuales, básicamente evitar el alcohol si utiliza metronidazol. Aquí no es obligatorio el tratamiento de la pareja, salvo que sea recurrente. Y el tercer y la última pregunta es decir, dice 6 puntos de respuesta, que tenían que echarle ganas. Es una mujer de 37 años con una fórmula obstétrica gesta 5 para 4, abortos 1, cesáreas 1. Increíble, algunos se preguntan qué es la fórmula obstétrica. Mala semiología obstétrica. Acude a la consulta de emergencia por presentar sangrado transvaginal, más o menos 21 días de evolución, en escasa cantidad y poco feto. Refiere haber tenido un cuadro parecido 3 meses atrás. Antecedentes. Su fecha de... Alguien me ha puesto que estaba embarazada. Dicen, su fecha de menstruación ha sido hace 21 días. ¿Por qué la embarazaron hace 21 días? La menarca a los 12 años. Su primera menstruación. Y dice, el último PAP se hizo a los 9 años, hace 9 años con resultado compatible con inflamación. Hace 9 años tenía un Papa Nicolau que decía en clase 2. Al examen el útero tiene volumen y consistencia conservadas, el cervix es posterior, consistencia acartonada, superficie irregular, dolorosa la movilización y sangrado en escasa cantidad con presencia de coágulos. Los anexos no son palpables. ¿Qué les pedí? Que me hagan el diagnóstico clínico presuntivo. El diagnóstico clínico presuntivo es cáncer de cuello uterino, no cáncer. O sea, están tocando el cáncer, están viendo una parte con cartón, ¿cierto? De consistencia acartonada. El flujo es fétido, está sangrando. Y el dato más importante, ¿cuándo se hizo su último Papa Nicolau? Hace 9 años. O sea, el diagnóstico no hay. Hasta que no me demuestren lo contrario, es cáncer de cuello uterino. Sí hay que hacer diagnóstico diferencial, sí, con mioma parido, con una úlcera cervical, con un pólipo endocervical, y pueden poner un montón de diagnósticos si quieren, pero hasta no demostrar lo contrario es cáncer de cuello uterino. ¿Qué tengo que hacer? Si la mujer está sangrando, no le puedo hacer Papa Nicolau, pero debo esperar que pare el sangrado para el Papa Nicolau. ¿Qué le sigue? La colposcopía. ¿Qué le sigue? La biopsia. Tiene que ponerme la biopsia como examen complementario obligatorio. Si está sangrando y todo eso con colposcopía y biopsia podemos ir adelante. Y el manejo terapéutico no es quirúrgico de entrada. El manejo terapéutico
depende del estadio. Debo estadificar, y para estadificar le haré pues tomografías, radiografías, cistoscopías, rectoscopías, etcétera, etcétera, para estadificar. De acuerdo al estadio, hago el tratamiento. Y así de facilito estaba este examen. Creo que el de A estaba más complejo. En el A pusimos más énfasis en las preguntas. Entonces, jóvenes, si alguno tiene dudas de su nota de examen, puede pasar, el resto puede retirar. Nos vemos en el transcurso de la semana.